Les doy la más cordial bienvenida a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a ver el tema, la meditación trascendental. Nos dice el arzobispo primado de México, hoy obispo emérito, Norberto Rivera Carrera, en su documento Instrucción Pastoral sobre la New Age de 1996, otro fenómeno especialmente desconcertante para los fieles católicos es el inexplicable entusiasmo con el que ciertos sacerdotes, religiosas y personas dedicadas a la enseñanza de la fe han abrazado las técnicas de meditación no cristiana, frecuentemente importadas del Oriente, formas de ascetismo históricamente muy alejadas de la espiritualidad cristiana. Se practican en retiros, ejercicios espirituales, talleres, celebraciones litúrgicas y cursos de catequesis para niños. Surgió en sectas y en nuevos movimientos religiosos. Su uso causa siempre una forma híbrida que exhibe poco fundamento evangélico, por más que se insista en su valor exclusivo de métodos sin contenidos contrarios al cristianismo. Las técnicas en sí no dejan de representar serios inconvenientes para el cristiano. En su contexto propio, las posturas y los ejercicios vienen determinados por su específico fin religioso. Son en sí pasos que orientan al practicante hacia un absoluto impersonal, aun cuando se realicen en ambiente cristiano. El sentido intrínseco de los gestos permanece intacto. Las formas de meditación no cristiana son, en realidad, prácticas de concentración profunda y no de oración. A través de los ejercicios de relajamiento y la repetición de una mantra, palabra sagrada, se procura sumirse en la profundidad del propio yo en búsqueda del absoluto anónimo. La meditación cristiana es esencialmente diferente en cuanto a apertura y relación con alguien que nos interpreta en un diálogo personal y amoroso. Estas técnicas normalmente requieren que el practicante apague su mundo sentimental, imaginativo y racional para perderse en el silencio de la nada. A veces se pretende un estado alterado de conciencia que priva temporalmente al sujeto del uso pleno de su libertad. La oración cristiana, al contrario, exige la participación de toda la persona de manera activa, consciente y voluntaria. La oración de Jesucristo en Getsemaní, por ejemplo, lo que nos dice Lucas en el capítulo 22, versículos 39 al 44, es un ejemplo del papel tan fundamental que tienen las emociones y la propia problemática existencial en la oración. La meditación cristiana, lejos de ser una fuga de la realidad, nos enseña a encontrar su sentido pleno. El momento de mayor auge de la meditación trascendental se produjo a mediados de los 60, cuando el popular grupo británico los Beatles o The Beatles se fotografiaron con el gurú. Al poco tiempo ellos se desilusionaron de sus charlatanerías y mentiras. Según sus seguidores, conduce a una experiencia de plenitud del yo o iluminación. Es una técnica de meditación basada en la repetición de mantras. Tanto la técnica de meditación como el movimiento fueron creados en India a mediados de los años 50, 1958, por Maharishi Mahesh Yogi, que nació en 1917 y murió en el 2008, y alcanzó extensión mundial en los años 60. Según sus propios escritos, no es una religión, sino que es una técnica que sirve para mejorar el estilo de vida a través de recibir una mantra durante 20 minutos en la mañana y posteriormente en la tarde. Repetir unas palabras que permitían al sujeto armonizar su interior. La relajación corporal no se contempla aquí como un fin en sí mismo, sino como un medio para algo de otro orden. Uno debe mantener el cuerpo, el cuello y la cabeza erguidos en línea recta y mirar fijamente la punta de la nariz. De ese modo, con la mente tranquila y sometida, libre de temor y completamente libre de la vida sexual, se debe meditar en mí
en el corazón y convertirme en la meta última de la vida. Es lo que dice precisamente el documento sobre la New Age del cardenal primado de México, a hoy obispo emérito, en el número 13 y 14, Norberto Rivera Carreras. Ahora bien, las nuevas técnicas de meditación sirven. La nueva era no tiene ningún reparo en mezclar formas religiosas de tradiciones muy diversas, aun cuando hay contradicciones de fondo. Hay que recordar que la oración cristiana se basa en la palabra de Dios, se centra en la persona de Cristo, lleva al diálogo amoroso con Jesucristo y desemboca siempre en la caridad al prójimo. Las técnicas de concentración profunda y los métodos orientales de meditación encierran al sujeto en sí mismo, le impulsan hacia un absoluto impersonal o indefinido y hacen caso omiso del Evangelio de Cristo. En el fondo, una oración que prescinde de la palabra de Dios y de la vida y el ejemplo de Jesucristo, una oración que no es diálogo con el amado y compromiso en la caridad, tiene poco lugar en la vida de un cristiano. Por eso aquel eslogan que repetían los mexicanos cuando, con motivo de la visita del Papa primero, San Juan Pablo II, después del Papa Benedicto XVI, México, sé siempre fiel, México siempre fiel. Ser fieles a nuestra historia enriquecida con la vida de numerosos santos y la sangre de tantos mártires, ser fieles a nuestra identidad de mexicanos y también amplío este discurso a todos los latinoamericanos y de católicos a pesar de las presiones internas y externas que sufre nuestra nación, ser fieles a Cristo que sigue siendo nuestra esperanza y nuestra meta, ser fieles a nuestra Madre, la Santísima Virgen María de Guadalupe, protectora de nuestro pueblo y ejemplo de vida cristiana. La misma Biblia enseña cómo debe rezar el hombre que recibe la revelación bíblica. En el Antiguo Testamento se encuentra una maravillosa colección de oraciones, mantenida viva a lo largo de los siglos en la Iglesia de Jesucristo, que se ha convertido en la base de la oración oficial, el libro de los Salmos o Salterio. En el Nuevo Testamento, la fe reconoce en Jesucristo, gracias a sus palabras, a sus obras, a su pasión y resurrección, la definitiva autorrevelación de Dios, la palabra encarnada que revela las profundidades más íntimas de su amor. El Espíritu Santo hace penetrar en estas profundidades de Dios, enviado en el corazón de los creyentes. Todo lo sondea hasta las profundidades de Dios, nos dice San Pablo en la primera carta a los Corintios en el capítulo 12. Y hemos de reconocer también aquel documento titulado, la Congregación para la Doctrina de la Fe, Carta a los Obispos de la Iglesia Católica sobre algunos aspectos de la meditación cristiana, en los números 4 y 5 del 15 de octubre de 1989. En el número 5 nos dice: el misterio de Dios es Cristo, en el cual están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia, lo que dice la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses en el capítulo 2, versículo 3, y precisa: les digo esto para que nadie los seduzca con discursos capciosos, el versículo 4. El número 6 del documento dice: existe por tanto una estrecha relación entre la revelación y la oración. La Constitución dogmática Dei Verbum nos enseña que mediante su revelación Dios invisible, movido de amor, habla a los hombres como amigos, lo que dice el libro del Éxodo en el capítulo 33, versículo 11, el Evangelio de Juan, el capítulo 15, versículos 14 al 15, trata con ellos para invitarlos y recibirlos en su compañía. En la oración todo converge hacia Cristo. Por este motivo, la Santa Iglesia recomienda siempre la lectura de la palabra de Dios como fuente de la oración cristiana. Al mismo tiempo exhorta a descubrir el sentido profundo de la Sagrada Escritura mediante la oración, para que se realice el diálogo de Dios con el hombre, pues a Dios hablamos cuando oramos, a Dios escuchamos cuando leemos sus palabras. Es lo que nos dice la carta a los obispos de la Iglesia Católica sobre algunos aspectos de la meditación cristiana. Algunas consecuencias nos vienen en el número 7.
La oración del Señor Jesús ha sido entregada a la iglesia. Así deben rezar ustedes. Mateo 6:9. Por esto la oración cristiana, incluso hecha en soledad, tiene lugar siempre dentro de aquella comunión de los santos, en la cual y con la cual se reza, tanto en forma pública y litúrgica como en forma privada. Por tanto, debe realizarse siempre en el espíritu auténtico de la iglesia en oración y como consecuencia bajo su guía, que puede concretarse a veces en una dirección espiritual experimentada. El cristiano también, cuando está solo y ora en secreto, tiene la convicción de rezar siempre en unión con Cristo, en el Espíritu Santo, junto con todos los santos para el bien de la iglesia. En cambio, la meditación trascendental despersonaliza al Dios de la revelación cristiana, desfigura la persona de Jesucristo, desvirtúa su misión y ridiculiza su sacrificio redentor, porque se dirige solamente hacia el bien, hacia algo impersonal. Niega el evento irrepetible de su resurrección por la doctrina de la reencarnación, vacía de su contenido los conceptos cristianos de la creación y de la salvación, rechaza la autoridad magisterial de la Iglesia y su función y su forma institucional, relativiza el contenido original único históricamente fundado del Evangelio, deforma el lenguaje dando un nuevo sentido a términos bíblicos y cristianos, y esto nos lo dice la instrucción pastoral sobre el New Age en la página 10. En el número 12 de la carta a los obispos nos dice que algunas utilizan métodos orientales con el único fin de conseguir la preparación psicofísica para una contemplación realmente cristiana. Otras van más allá y buscan originar con diversas técnicas experiencias espirituales análogas a las que se mencionan en los escritos de ciertos místicos católicos. Otras incluso no temen colocar aquel absoluto sin imágenes y conceptos propio de la teoría budista en el mismo plano de la majestad de Dios revelada en Cristo, que se eleva por encima de la realidad finita. Para tal fin se sirve de una teología negativa, es decir, negar que trascienda cualquier afirmación que tenga algún contenido sobre Dios, negando que las criaturas del mundo puedan mostrar algún vestigio, ni siquiera mínimo, que remita a la infinitud de Dios. Nos dice precisamente la carta a los obispos de la Iglesia Católica sobre algunos aspectos de la meditación cristiana. Por esto propone abandonar no solo la meditación de las obras salvíficas que el Dios de la antigua alianza ha realizado en la historia, sino también la misma idea de Dios, uno y trino, que es amor, en favor de una inmersión en el abismo indeterminado de la divinidad. Estas propuestas u otras análogas de armonización entre meditación cristiana y técnicas orientales deberán ser continuamente examinadas con un cuidadoso discernimiento o contenidos y de métodos para evitar la caída en un pernicioso sincretismo. Ahora bien, vamos a ver un poco los modos erróneos de hacer oración. Ya en los primeros siglos se insinuaron en la iglesia modos erróneos de hacer oración, de los cuales se encuentran trazas en algunos textos del Nuevo Testamento, por ejemplo, en la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 4, versículo 3, en la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, versículos 3 al 7, y en esa misma carta, en el capítulo 4, versículos 3 al 4. Poco después aparecen dos desviaciones fundamentales de las que se ocuparon los padres de la iglesia: las pseudognosis y el mesalianismo. Para los padres, el signo auténtico de un conocimiento superior, fruto de la oración, es siempre la caridad cristiana, es decir, el amor al prójimo, hacer bien. Está prohibida la venganza. La meditación cristiana busca captar las obras salvíficas de Dios en Cristo, Verbo encarnado, y en el don de su Espíritu, la profundidad divina que se revela en el mismo Cristo siempre a través de la dimensión humana y terrena. Es decir, la oración que nos une a Cristo, que nos une al Padre y al Espíritu Santo, que nos une a toda la comunión de la iglesia con los santos, nos orienta hacia el prójimo, hacia el otro, especialmente hacia el que nos hace daño, nos difama, nos calumnia, al que nos odia, para amarle, para hacerle bien. Aquí estriba precisamente el capítulo 5 de Mateo de las bienaventuranzas.
Toda oración contemplativa cristiana remite constantemente al amor del prójimo. Es preciso ante todo tener presente que el hombre es esencialmente criatura y como tal permanecerá para siempre, de manera que nunca será posible una absorción del yo humano en el yo divino, ni siquiera en los más altos estados de gracia. Pero se debe reconocer que la persona humana es creada a imagen y semejanza de Dios, y el arquetipo de esta imagen es el Hijo de Dios, en el cual y para el cual hemos sido creados, como bien lo dice San Pablo en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 16. Ahora bien, este arquetipo nos descubre el más grande y bello misterio cristiano. El Hijo es desde la eternidad otro respecto al Padre, y sin embargo en el Espíritu Santo es de la misma sustancia. Por consiguiente, el hecho de que haya una alteridad no es un mal, sino más bien el máximo de los bienes. Hay alteridad en Dios mismo, que es una sola naturaleza en tres personas distintas, y hay alteridad entre Dios y la criatura, que son por naturaleza diferentes. Finalmente, en la Sagrada Eucaristía, como también en los otros sacramentos y análogamente en sus obras y palabras, Cristo se nos da a sí mismo y nos hace partícipes de su naturaleza divina, sin que destruya nuestra naturaleza creada, de la que Él mismo participa con su encarnación. Esto en el número 14, en la carta de los obispos. Dios mismo es en este eterno intercambio y nosotros podemos verdaderamente convertirnos en partícipes de Cristo como hijos adoptivos por el bautismo y gritar con el Hijo en el Espíritu Santo, Abba, Padre. En este sentido, los padres tienen toda la razón al hablar de divinización del hombre, que incorporado a Cristo, Hijo de Dios, por naturaleza, se hace por su gracia partícipe de la naturaleza divina, Hijo en el Hijo. El cristiano, al recibir al Espíritu Santo, glorifica al Padre y participa realmente en la vida trinitaria de Dios. Nos dice el documento de los obispos en el número 15. La Iglesia Católica nada rechaza de lo que en estas religiones hay de verdadero y santo. No se deberían despreciar sin previa consideración estas indicaciones por el mero hecho de no ser cristianas. Se podrá al contrario tomar de ellas lo que tienen de útil, a condición de mantener la concepción cristiana de la oración, su lógica y sus exigencias, porque solo dentro de esta totalidad esos fragmentos podrán ser reformados y asumidos. Entre estos se puede enumerar en primer lugar la humilde aceptación de un maestro experimentado en la vida de oración que conozca sus normas. La auténtica mística cristiana nada tiene que ver con la técnica, es siempre un don de Dios del cual se siente indigno quien lo recibe. Pues muy bien, mis hermanos, hasta aquí nuestra exposición. Agradezco a todos ustedes su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión. Y notitia veritatis proficere, pax et bonum.